Buenos días a todos, todas los que se han conectado hoy día a este webinar. Estamos comenzando un webinar que hemos titulado Monitoreo y Evaluación de Políticas Climáticas en Latinoamérica, los aprendizajes de una comunidad de práctica regional. Es un webinar que estamos llevando adelante como plataforma regional en el marco de la comunidad de práctica de monitoreo y evaluación de políticas climáticas que llevamos adelante junto con FIAP, como organización que es parte del componente de gobernanza climática del programa Euroclima Plus. Entonces, en nombre de la plataforma de Slack y de esta comunidad de práctica, les doy a todos ustedes la bienvenida a este webinar. Lo que tenemos previsto para hoy día, Alejandra, si pasamos por favor a la agenda, es, quisiéramos compartir con ustedes la experiencia. La comunidad de práctica tiene 2 años de operación y creíamos oportuno, era un momento oportuno para compartir con todos ustedes información sobre esta comunidad de práctica que hemos venido haciendo estos dos años, qué aprendizajes hemos rescatado con todos los que participan en la comunidad de práctica y contarles en las experiencias de uno de los miembros de la comunidad de práctica, ¿no? Desde la perspectiva del practitioner en país. Entonces la agenda sigue esa lógica. Tenemos una primera presentación sobre la comunidad de práctica que va a estar a cargo de Beatriz García Pozuelo. Ella es técnica senior de Euroclima Plus, desde la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, también conocida como FIAP. Vamos a estar seguidas por una presentación que va a estar a cargo mío sobre los principales aprendizajes que hemos rescatado de estas sesiones que hemos tenido con la comunidad de práctica. Y después una experiencia de Costa Rica con su sistema de maní de la Política Nacional de Adaptación y a cargo de Nazaret Porras. Ella es responsable de cooperación con la Unión Europea y Fondos Ambientales del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica del Mideplan de Costa Rica. Nazaret ha sido una miembro activo de la comunidad práctica por mucho tiempo y nos va a contar cómo su experiencia en la comunidad práctica la ha ayudado a llevar adelante las actividades que ella tiene previstas en su día a día. Tenemos la moderación del webinar, está a cargo de Ana María Majano. Ella está terminando de resolver unos problemas técnicos para poderse conectar. Esperamos que pronto ya esté conectada y pueda retomar ese rol. Vamos a hacer, a los que ya están familiarizados con los webinars del Slack, vamos a operar como normalmente lo llevamos adelante. Vamos a tener las 3 presentaciones seguidas. Si ustedes tuvieran preguntas relacionadas con alguna de ellas, les pedimos que nos las vayan haciendo llegar por la ventana del chat que tienen en el Go Webinars. Desde la moderación vamos a estar recogiendo las preguntas y terminadas las 3 presentaciones vamos a dar paso a poder responderlas, ¿no? Esperamos tener unos primeros 30 minutos de presentaciones y después un tiempo similar o un poco más largo nos podemos extender en poder conversar con ustedes y responder sus preguntas. También nos pueden seguir por redes, vamos a estar desde la cuenta del Slack haciendo tweets en vivo de lo que va sucediendo en el webinar. Y por último, solamente porque es una de las preguntas que siempre nos hacen en el webinar, este webinar está siendo grabado, tanto la grabación como las presentaciones van a quedar a disposición de ustedes en la página web del Slack y en la página web de Euroclima. Van a encontrar los enlaces más adelante en una de las diapositivas. Entonces, espero no haberme olvidado de nada. Les doy la bienvenida nuevamente a todos. Agradezco por anticipado a Beatriz y a Nazaret por su participación. Y le doy la palabra a Beatriz para que pueda comenzar. Adelante, Beatriz. Muchas gracias, Aida. Buenos días a todos y a todas los que nos acompañan hoy desde Madrid. Y un saludo muy especial a todos los participantes de nuestra comunidad de práctica y en especial a Nazaret, que nos está acompañando para darnos su testimonio. Gracias también a las compañeras de Slack que nos acompañan en esta tarea bien importante que es la coordinación de la comunidad de práctica. Esta comunidad de práctica, como decía Aida, forma parte del programa Euroclima Plus, que
como saben, es un programa insignia de la cooperación europea en materia de cambio climático. Está dirigido a 18 países de América Latina y lo que pretende es reforzar la implementación de las NDCs y las políticas climáticas de estos países, ¿no?, en el marco del Acuerdo de París. Y dentro de este programa se marca una de las agencias de cooperación, que somos 7 agencias, que es la Fundación FIAP, que es un organismo público español. Entrando más en contenido, Aida, si me puedes pasar la filmina, por favor. ¿De dónde surge esta comunidad de práctica? Pues dentro de la forma de trabajo de Euroclima Plus, que pretende responder a las necesidades que tienen los países para acometer esta tarea de implementar las NDCs, habíamos recibido en FIAP 4 demandas de 4 países diferentes que tenían un punto en común, que era fortalecer el monitoreo, el seguimiento y la evaluación de diferentes políticas o instrumentos climáticos, ¿no? Desde El Salvador empezamos un proceso de apoyo al sistema de seguimiento de su NDC. En el caso de Chile también les estamos apoyando en el fortalecimiento del seguimiento de una política nacional de cambio climático. En el caso de Costa Rica, vinculado a temas de adaptación que contará Nazaret más adelante. Y en el caso de Chile, temas de MRV más sectorial, en varios sectores. Entonces, sabiendo que había esta demanda, pues nos pusimos a organizar un taller que nos permitiera profundizar en cómo estábamos avanzando en la región en estos procesos de seguimiento que son tan importantes, y no solo desde el punto de vista del cambio climático, sino que también contamos con participantes de agencias de evaluación o de planificación y de finanzas que tienen esta perspectiva también de cómo se evalúan las políticas hacia el aprendizaje, ¿no?, y mejoran en el ciclo de planificación de política pública. Estos procesos de trabajo siempre vienen desde Euroclima, trabajados con los puntos focales del programa, que están focalizados en instituciones públicas latinoamericanas, de medio ambiente y cambio climático, pero no solo, también de planificación o de finanzas. Y nos permitió este taller pues identificar cuáles eran las necesidades, poner en común buenas prácticas que había ya en el marco de esta temática, y también poner encima de la mesa la posibilidad de lanzar una comunidad de práctica que pudiera poner a trabajar homólogos, personas que desempeñan un trabajo parecido, que están involucradas y con responsabilidad en el seguimiento de las políticas climáticas, bien en NDC, bien políticas nacionales o sectoriales, mitigación o adaptación en sus países, y que porque sabemos que al poner a trabajar a dos personas que tienen tareas y brechas parecidas, pues sirve para intercambiar y para mejorar en los procesos nacionales, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos en la comunidad de práctica 84 personas inscritas que han venido participando estos 2 años, como decía Aida, desde que comenzamos en abril de 2018. Básicamente, como pueden ver, son principalmente latinoamericanos, aunque también tenemos algunos colegas europeos de diferentes países de Europa, y provienen sobre todo del gobierno. Como decíamos, Euroclima es un programa de cooperación institucional y va dirigido a trabajo con sector público, pero también en los últimos tiempos hemos ampliado un poco para que puedan nutrir también en la comunidad de práctica otras personas que están pilotando procesos de planificación de medidas o de instrumentos que en los niveles locales o subnacionales, que no son de gobierno, pero que aportan a esta comunidad, ¿no? Y en general, la mayor parte de nuestros practitioners provienen de ambiente, de cambio climático, también de entidades de desarrollo. Tenemos algunas personas que nos acompañan desde organizaciones multilaterales, de planificación, y algunos sectores como agropecuario y energía. Siguiente, por favor. ¿Qué hemos venido haciendo desde este primer taller en abril de 2018? Pues nuestro trabajo fundamental ha sido a nivel de sesiones de intercambio virtual. Hemos realizado 12 sesiones de intercambio virtual y hemos
hemos mantenido una lógica de trabajo, ¿no? Partiendo sobre cómo son los sistemas de monitoreo y evaluación de políticas climáticas, cómo se estructuran, cómo se definen las metas y los indicadores, cómo son los arreglos normativos, cómo trabajamos con los sectores que tienen que reportar en estos sistemas, teoría del cambio para mejorar ese ciclo de políticas. Luego nos hemos metido y profundizado en los temas de adaptación, sabiendo de la necesidad, desde temas de indicadores a cómo podemos abordar las comunicaciones nacionales o cómo transversalizamos en adaptación temas como el género o la salud. Y después hemos tocado también temas que tienen que ver con el marco global de responsabilidades de reporte, ¿no? Implicaciones de COPs respecto a seguimiento y avance en NDCs, también de la Agenda 2030, cómo alinear todos los procesos de reporte que tenemos que acometer en un país, y hemos tratado también los temas del marco reforzado de transparencia. Estas sesiones virtuales se han complementado con 4 espacios presenciales. Partiendo de este mencionado taller de México, tuvimos varios espacios en Santiago de Chile, más entre practitioners, entre funcionarios de varios países, y también tocando la temática de articulación nacional territorial respecto a estos sistemas de monitoreo y evaluación de las políticas climáticas. Y durante este año 2019, a sabiendas de la necesidad de profundizar en temas de adaptación, pues organizado con nuestros colegas de CACPA, profundizamos en los temas de monitoreo y evaluación de la adaptación, también con este foco sobre el marco reforzado de transparencia. Este es el segundo webinar que organizamos. El primero fue en 2018 y esperamos organizar un tercero a finales de este año que nos permita poner en común todos los aprendizajes que hayamos captado durante este año. Siguiente, por favor. En cifras, hemos tenido 12 sesiones virtuales y una presencial. Ha habido 236 participantes, 152 mujeres y 84 hombres, y hemos podido identificar y presentar 18 experiencias prácticas de países latinoamericanos y 2 experiencias europeas. Esto también se ha complementado con estas presentaciones de marcos conceptuales que tienen que ver con la agenda global y estas obligaciones de reporte por parte de organismos internacionales y académicos. Y los talleres presenciales, comenzando por el de México en abril de 2018, fueron 3 días que nos permitieron tener 9 sesiones de intercambio con 38 participantes de gobiernos de América Latina, y que también pusieron encima de la mesa 13 experiencias que ya estaban nutriendo estos sistemas de seguimiento, gestión, evaluación y aprendizaje sobre las políticas climáticas, y también alguna europea. Y este último año, como decía, hubo un taller de 4 días, también con foco en capacitación, donde tuvimos 38 participantes de gobiernos de América Latina, 22 mujeres y 16 hombres, donde se presentaron 5 experiencias de América Latina y una europea, y también con un foco bastante importante en organismos internacionales. Siguiente, por favor. Ha sido una experiencia que es bastante ardua de organizar cada una de las sesiones y de llevar este percurso estos 2 años, pero que creemos que ha sido muy satisfactoria. Muchos de los practitioners, de nuestros participantes en la comunidad de práctica, pues valoran desde la red de contactos que se ha creado hasta las ideas que han surgido de las experiencias presentadas que han nutrido sus problemas, sus realidades nacionales, ¿no? Y por aquí les dejamos algunos de los testimonios de algunos de los practitioners que nos han acompañado estos 2 años. Siguiente, por favor. Tenemos bastantes recursos disponibles que están abiertos para quien quiera acceder a ellos. Desde el primer webinar que organizamos en 2018, que tenía los hallazgos que habíamos identificado en este taller de intercambio. Luego tenemos los reportes de los diferentes talleres que hemos realizado, como decía, ese taller de México, el taller regional de LETLAC, que tenía que ver con la articulación de niveles y sectores para el monitoreo de las políticas, y este taller de Mani de adaptación que realizamos el año 2019. Además, estamos trabajando en 4 casos de estudio
que nos han permitido documentar 4 experiencias que tienen que ver, por un lado, con experiencias país, como la experiencia de México en la evaluación de políticas climáticas o la de Uruguay en el diseño de indicadores de seguimiento de la NDC, pero también con procesos más globales como una guía de comunicaciones de adaptación, un poco en la línea de implementar los nuevos procesos derivados del marco reforzado de transparencia. Y también estamos elaborando un documento que permita extraer todos esos aprendizajes que se han volcado por parte de nuestros practitioners en todas estas sesiones y talleres de intercambio. 2 de esos documentos ya están disponibles, pueden ver ahí el email, y los siguientes 2 estarán prontamente, y siempre los comunicaremos en redes sociales. Hay una página de Let's Slack donde hay información de la comunidad de práctica, y también dentro de la web de Euroclima Plus pueden encontrar pues, todos estos links y documentos. Gracias, Aida. Muchas gracias, Beatriz. Les saluda Ana María Majano. Me disculpo por las dificultades iniciales para la conexión, y les comento que voy a estar moderando el resto del webinar. Quisiera agradecer a Beatriz y comentarles a quienes están conectados que vamos a tener un espacio para responder a sus preguntas una vez que terminen las 3 presentaciones. Así que agradecemos a Beatriz por darnos toda esta información de contexto de la comunidad de práctica, y quisiera ahora darle la palabra de nuevo, porque ella ya la vieron al inicio, Aida Figari, experta técnica de la Secretaría de la plataforma Let's Slack, quien es también miembro del equipo coordinador de la comunidad de práctica, para que nos comente sobre estos principales aprendizajes que, como ya mencionó Beatriz, son parte de una publicación que pronto estará disponible. Gracias, Aida. Adelante con tu presentación. Gracias, Ana María, y qué bueno que lograste conectarte y acompañarnos para ayudarnos con la moderación. Y gracias a Beatriz por la parte introductoria, ¿no? Que explica un poco la dinámica que hemos seguido con la comunidad de práctica. Yo lo que he tratado de hacer en las próximas diapositivas es tratar de rescatar los principales mensajes que han ido saliendo a lo largo de todas estas actividades que Beatriz ha ido mencionando. Empezando por enfatizar el hecho de que estas diferentes actividades las hemos ido diseñando en base a las necesidades y temas prioritarios que los mismos miembros de la comunidad de práctica identificaban. Y para eso, para nosotros ha sido importante ir teniendo algunos hitos a lo largo de los 2 años, donde hemos ido recogiendo desde la perspectiva de los practitioners cuáles eran los temas prioritarios o las necesidades puntuales que estaban teniendo en la implementación de estos sistemas de M&E para políticas climáticas, que nos pudiera permitir diseñar estas sesiones de la mejor manera posible, ¿no? Y el tipo de espacios donde hemos hecho esta priorización de temas han sido, por ejemplo, en los talleres presenciales, en unas encuestas previas que hicimos, recoger inicialmente qué estaban haciendo los países y dónde estaban sus principales barreras o necesidades. Cuando hemos tenido chance de encontrarnos presencialmente, como en el taller que tuvimos en México con el que se lanzó la comunidad de práctica, y con los otros talleres, siempre teníamos un espacio destinado especialmente a seguir validando que esas prioridades eran, o encontrar los nuevos temas que iban surgiendo, ¿no? Y igual hemos tenido al finalizar cada año, tanto en el 2018 como en el 2019, unas encuestas de retroalimentación de lo que pasó en el año y lo que se viene el año que viene, ¿no? Que nos sirvió como insumo para diseñar las actividades del año pasado o ahora plantear las actividades que se vienen en el 2020. Si bien no pretendo leer todo lo que dicen cada uno de los hitos que muestro en la diapositiva, porque eran cosas muy puntuales como, no sé, cómo definir indicadores de adaptación, cómo puedo aplicar la teoría del cambio, cómo establezco estos sistemas de articulación entre sectores y niveles verticales. Hay como 2 grandes grupos de temas que son un poco los que han marcado la pauta del que hemos estado haciendo, ¿no? Y se podrían agrupar como
todo lo que tiene que ver con la implementación de los sistemas de EMANI de políticas climáticas, desde temas blandos, ¿no? Como gobernanza, los arreglos institucionales, pero también temas un poco más técnicos como el diseño de los sistemas o los indicadores, ¿no? Cómo defino indicadores, cómo defino metas, cómo establezco el sistema, cómo es la mejor manera de que fluya la información y sea usada. Y después con cada vez más énfasis, el reto o la necesidad de contar con EMANI, sistemas de EMANI de adaptación, que es una demanda muy fuerte actualmente, surgió desde el inicio, pero cada vez tiene más demanda, ¿no? Cómo defino los indicadores, el reto de definir los indicadores en un tema que es nuevo, cómo todo esto lo comunico, cómo incorporo las variables de género en los temas de adaptación. Y después, de manera complementaria con estos dos grandes bloques, han ido surgiendo otros temas como que en el marco del Acuerdo de París y las implicancias del marco reforzado de transparencia, que implica eso para los sistemas de monitoreo y evaluación y cómo se vinculan, ¿no? Cómo me vinculo con otros compromisos internacionales, ¿no? La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo buscamos la manera de compatibilizar, ¿no? O la aplicación de la teoría del cambio también ha habido, y eso alimenta transversalmente los temas. Voy a pasar rápidamente por esos tres bloques, tratando de rescatar lo que surgió. Una primera reflexión que yo quería hacer es que una de las evidencias que se ha ido dando a lo largo de las sesiones es que existen muchos casos o muchas experiencias en los diferentes países que van sirviendo para ir evaluando y encontrando lecciones aprendidas en los diferentes sistemas o temas que es posible compartir con otros, ¿no? Entonces, cuando hemos estado viendo, por ejemplo, los sistemas de monitoreo y evaluación de políticas climáticas, en las sesiones relacionadas con esos temas, teníamos presentaciones con una visión un poco más global o conceptual, que se las hemos encargado a organizaciones como el UNFDTU o ADAPT Chile para los casos de articulación nacional y subnacional. Pero después había muchas experiencias ricas a nivel país que permitían concretar y ver tangiblemente los temas, ¿no? Entonces, Colombia tiene su sistema MRV de financiamiento que permitió ver concretamente cómo se articulan esos sistemas, cómo se parte de cosas existentes, ¿no? Igual Chile y sus planes de adaptación sectoriales, y su plan de acción nacional de cambio climático y todo el reto que tienen en el establecimiento de los sistemas MRV y MIE, etcétera. Paraguay tiene un EMANI de su gasto público, que también hay muchas experiencias que salen de ahí. Ecuador en el nivel de articulación nacional-subnacional, en el proyecto Forexa, tiene una matriz de vulnerabilidad que les ha permitido hacer esta vinculación entre ambos niveles. Costa Rica y su planteamiento del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación de Cambio Climático, ¿no? Y Uruguay y su institucionalidad en términos de cambio climático y el establecimiento de un grupo de trabajo específico para ver temas de monitoreo, reporte y verificación, ¿no? Igual El Salvador, desde una perspectiva un poco más de las barreras que tenían en cuanto a su institucionalidad, que tiene implicancias en lo que van a diseñar más adelante, ¿no? Entonces, en esta diapositiva, hay otras más adelante, pero en la reflexión que yo quería hacer es que muchas veces sentimos que no tenemos nada, ¿no? Y que no pasa nada y que estamos como muy atrasados, pero en realidad hay muchas experiencias, algunas recién empezando, pero son oportunidades para recoger lecciones que sirven para otros, ¿no? Entonces, las principales en este tema de sistemas de MANI, de políticas climáticas, en este primer gran tema de la gobernanza y la institucionalidad, uno de las lecciones y que se rescatan es cómo existe la necesidad esta de transversalizar sectorialmente y verticalmente los sistemas, no pueden estar compartimentalizados por sectores, ni todo manejado desde el área ambiental, sino que se necesita contar con mecanismos de que participen los sectores y que la información y los indicadores fluyan entre sectores horizontalmente y verticalmente. Y para esto, estos espacios multisectoriales que en algunos países ya existían, en otros se han ido creando conforme han ido surgiendo las NDCs, ¿no? Como en Uruguay, en su Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que ya lo tenían hace muchos años, donde se articula intersectorialmente con mucha eficiencia la generación dentro de estos espacios ya existentes de un grupo que vea temas de MRV. Fue muy
fue muy útil, ¿no? Entonces, esos espacios que se crean para darle seguimiento muchas veces a la NDC son espacios que se pueden aprovechar para internalizar y transversalizar los temas de monitoreo y evaluación de políticas climáticas. Una barrera importante que surge son el tema de las capacidades institucionales, tanto en capacidades en sí, la capacidad de las personas mismas de poder implementar todos estos sistemas, pero también la capacidad de contar con los sistemas, no sé, tecnológicos para poder montar lo que se requiere para levantar toda la información necesaria, ¿no? Y si bien hay algunas instituciones que ya tienen ciertas fortalezas, ¿no? Normalmente los sectores de energía o los sectores de finanzas, ya de por sí, por su naturaleza del tipo de datos que manejan, ya tienen sistemas de información montados con bastante fuerza. Hay otros sectores que no, ¿no? Y esa diferencia en sectores también resulta una barrera. Igual a nivel subnacional, ¿no? Conforme uno va bajando en niveles de gobierno, normalmente las capacidades para implementar estos sistemas EMANI son más limitados. Entonces hay todo un tema de trabajo alrededor de temas institucionales. Y una oportunidad que se reconoce es en los países donde se van implementando leyes de cambio climático, donde la ley incorpora todo un acápite relacionado con monitoreo y evaluación de los temas climáticos, institucionaliza o le da fortaleza a que se implemente un sistema de monitoreo y evaluación, ¿no? Y a la hora que se tiene ese requerimiento legal a nivel ley, se facilita luego la articulación ya a nivel sectorial y la parte práctica de implementar el sistema porque legalmente viene solicitado, ¿no? En términos del diseño del sistema, EMANI se reconoce que es un sistema complejo. Hay recomendaciones en muchas de las sesiones de que hay que partir de lo existente, ¿no? No hay que crear sistemas nuevos que la gente tenga que entender, que tenga que saber para qué lo tiene que hacer, ¿no? Se parte de lo que ya existe y se trata de construir sobre eso, de tal manera que ya los funcionarios están familiarizados, los protocolos están establecidos, se sabe cómo es el flujo de información, la gente que recibe los indicadores sabe un poco por dónde va y el esfuerzo se reduce un poco, ¿no? Entonces ahí el ministerio, en Colombia nos compartieron su implementación de su sistema MRB para temas de financiamiento, como que partió sobre estructuras existentes que facilitó, por un lado, la implementación, pero también el flujo de información y el entendimiento de lo que se estaba haciendo, ¿no? Tener un objetivo claramente establecido, que todos tengamos claridad de qué es lo que queremos medir, para qué lo queremos usar, eh, también te marca la orientación, está ligado a que la información que generas es útil y en ese sentido el diálogo entre los que generan información y los que lo van a usar es importante, ¿no? Y en esa línea también cómo se va a comunicar y finalmente cómo establezco sistemas robustos, cómo quedan establecidos estos sistemas robustos, donde yo sé que la fuente de información es confiable, está institucionalizada de alguna manera para que no se pierda en los cambios de gobierno, pero que tenga esta flexibilidad que sabemos que se requiere tener para monitorear los temas climáticos, donde vamos un poco aprendiendo sobre la marcha, ¿no? El otro gran tema, como les mencioné inicialmente, es el de monitoreo y evaluación de la adaptación, ¿no? Igual que en el primer bloque que les mostré, hubieron organizaciones que nos compartieron una visión general, ¿no? Monitoreo y evaluación de adaptación. Tuvimos una sesión con UNEP-DTU que nos dio todo como el marco general. El Banco Mundial compartió cómo ellos están incorporando el tema de resiliencia en los proyectos que está manejando el banco. El PATPA nos dio una sesión alrededor de cómo definimos indicadores de adaptación y el reto que eso significa. La Convención Marco nos contó, la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas, cómo debemos comunicar los temas de adaptación y el reto que esto implica, ¿no? Para muchos de los países es todavía un gran desafío lo que se viene en este tema. Y finalmente una última sesión que vimos, adaptación sensible al género, ¿no? Que estuvo a cargo del IEP.
Y en este caso habían varios países, pero si bien otra vez sentimos de que no hay mucho en adaptación, en realidad uno cuando va consultando y va viendo iniciativas concretas o proyectos concretos, vamos descubriendo que sí, que efectivamente hay cosas que se están avanzando en la región que se pueden compartir para potenciarlos y que sea útil para otros que están emprendiendo el mismo camino, ¿no? Entonces en España nos contaron cómo hacían el MNI de sus políticas de adaptación. Colombia nos contó su experiencia de cómo han establecido toda una batería de indicadores de adaptación en base a otra vez a lo que ya existía, ¿no? Y partieron sobre lo ya existente y priorizaron sobre eso los indicadores de adaptación que ya tenían. México tuvo un proceso eh, eh, exhaustivo para definir los indicadores de adaptación también. Bueno, y Uruguay en términos de comunicación en adaptación, ellos usaron su NDC como su primera comunicación de adaptación, ¿no? En general, la adaptación es un tema que es que una de lo que mencionaban en el taller inicial en México es un proceso en el que todos estamos aprendiendo, ¿no? No hay nadie que sepa que me puede enseñar, sino que todos estamos aprendiendo en el camino y por eso es bien importante que se den todos estos espacios de interacción, porque además de que es un tema nuevo y no sabemos muy bien cómo hacerlo, los impactos del cambio climático también son nuevos y no todos nos sabemos bien cómo nos va a ir, ¿no? Entonces hay que partir reconociendo esta realidad de que va a tener que ser un proceso flexible, que tiene que ser un proceso iterativo donde justamente además mi sistema de monitoreo de evaluación me va a permitir ir haciendo los ajustes. Entonces es retroactivo y permite este mejoramiento continuo y que tiene que ser este motor de aprendizaje de cómo estamos avanzando. El tema de adaptación además es muy local, ¿no? Y si bien es importante que como se comparta y se llegue a nivel nacional, el esfuerzo grande se está dando a nivel subnacional. Y los usuarios normalmente son otros y tenemos que tener un sistema abierto e inclusivo donde el diseño viene de abajo para arriba, ¿no? Y al final los usuarios de los datos participan desde el mismo diseño, ¿no? Y en este tema también reconocemos que la adaptación sensible al género es importante, ¿no? Hay que reconocer las diferencias tanto de grupos de mujeres como de grupos vulnerables, tanto su vulnerabilidad como su exposición al riesgo, para que las decisiones se tomen alrededor de esto. En temas específicos de indicadores, si bien es un tema complejo y muy específico a cada una de las realidades, los indicadores tienen que ser claros desde un inicio y tienen que estar la recomendación de que usar esta teoría del cambio, donde yo reconozco cuál es mi problema, qué es lo que quiero lograr y cuáles son los diferentes instancias de los resultados que quiero alcanzar, para saber claro cuál es el camino y cuáles son esas etapas e indicadores que voy a ir marcando, ¿no? Que es muy particular para cada contexto. Y siempre la recomendación final es, a pesar de que es un sistema complejo y nos tentamos a tener indicadores muy complejos también, la recomendación siempre es optar por lo simple antes que lo complejo y además optar por pocos antes que por muchos, ¿no? De tal manera que el análisis sea más sencillo, ¿no? Que sea fácil para los diferentes usuarios de la información como los generadores que lo puedan utilizar. Y finalmente en los temas transversales, como les mencioné al inicio, hay el tema del marco reforzado de transparencia, ¿no? Los resultados de las dos COPs que hemos tenido en el camino, de cómo todas las nuevas obligaciones que vienen alineadas con el marco reforzado de transparencia son una consideración que hay que tener en cuenta en los países. Y ahí tuvimos unas sesiones donde tuvimos una explicación de cómo es el proceso, cuáles son estos sistemas de reporte, cuál es esta periodicidad de los reportes, las implicancias que tienen, ¿no? La teoría del cambio como herramienta, ya la mencioné en el tema de adaptación, pero en realidad como herramienta para la definición de los indicadores y ir adaptando lo que uno, o planificando o adaptando lo que uno tiene de manera clara, estableciendo estos resultados concretos que uno quiere ir logrando y cuáles son los indicadores más
más eficaces para eso, resultó bien, ¿no? Entonces la teoría del cambio nos permite tener una visión integral del problema, entender cuáles son los resultados esperados y cuáles son esos pasos intermedios que nos permite llegar a eso, ¿no? Y entender entonces, una vez que entiendo el problema, puedo definir cuál es esta materia evaluable que, que voy a incluir en mi sistema, y nos los contó, nos los contó México, ¿no? México lo ha usado, Costa Rica también lo está usando para definir sus indicadores y les ha resultado en los diferentes contextos que ellos tienen. En cuanto al marco reforzado de transparencia, hay una gran expectativa de la demanda que esto implica para los países en poder cumplir con estas nuevas obligaciones que se tienen, ¿no? Y el reto es cómo establezco sistemas de monitoreo y evaluación que me permita responder a esto de la manera más eficiente, ¿no? Entonces, mis sistemas SEMANI me permiten internamente darle seguimiento, pero también puedo reportar fuera y que hay este vínculo. Ahí sí, hay, en el tema del marco reforzado de transparencia, una de las de las lecciones que surgen es que no necesariamente los países tienen las capacidades instaladas en este momento para poder responder a la demanda, a esta demanda que es fuerte, ¿no? Y la periodicidad de los reportes y los contenidos que tienen que tener. Entonces hay un tema de generación de capacidades importante, pero así también hay iniciativas como el CIVIT o el ICAT que están apoyando estos procesos. Entonces, otra vez tener estos espacios de que se pueda intercambiar y aprender entre todas las partes. Y finalmente, ya con esto espero terminar, el vínculo con otras agendas como la Agenda 2030 y los ODS, ¿no? Como es necesario, como ambos tienen sistemas de monitoreo y evaluación, cómo optimizo las sinergias entre ambas porque finalmente ambas están vinculadas con el desarrollo, ¿no? Y cómo, a pesar de que las responsabilidades de ambas agendas están normalmente en entidades diferentes, cómo se encuentran los mecanismos de coordinación para que sea una situación win-win para ambas partes. Solamente como reflexiones finales, lamentablemente el tiempo es corto y hay mucha riqueza en la información y es difícil tratar de entrar en todo, pero si bien todos los sistemas de MANI presentan grandes retos, ¿no? Y abruman un poco, en realidad hay que reconocer que hay muchas oportunidades que surgen de esto, ¿no? Y la diversidad de experiencias que vamos encontrando en Latinoamérica, hay que poder generar estos espacios donde se potencien los aprendizajes entre pares, entre las diferentes iniciativas que existen, que nos permita responder también a la urgencia y a la urgencia que tenemos actualmente en el tema y eventualmente poder incrementar la ambición, ¿no? Una vez que yo tengo claro cuál es mi situación y yo sé cómo las diferentes políticas están respondiendo a eso, soy capaz de poder plantearme metas más ambiciosas y poder verificar que las estoy alcanzando, ¿no? Entonces creo que para enlazar con el tema de la comunidad de práctica, yo siento que en Latinoamérica hay muchas experiencias, cada vez hay más, y poder tener esos espacios de aprendizaje entre pares y de articulación, creo que son muy valiosos. Solamente recordar, ya lo mencionó Beatriz, solamente decir que mucha de la información de todas estas sesiones y talleres están disponibles en los diferentes enlaces, documentos o páginas web. No voy a detallar. Mencionar algo que se quedó en la primera parte de la presentación, es que las actividades que tenemos previstas como comunidad de práctica para el 2020, que estamos empezando con este primer webinar, pero lo que se viene por delante son 6 sesiones de intercambio virtual para la comunidad de práctica, ¿no? Volviendo otra vez en estos grandes temas, ¿no? El marco reforzado de transparencia, qué implicancias tiene, la gobernanza del M&I en políticas climáticas, cómo lo resuelvo, y ya después de eso pasar a nivel sectorial. Entonces, en esas grandes líneas van a estar estas 6 sesiones de intercambio virtual de la comunidad de práctica en adelante. Va a haber una reunión presencial de la comunidad de práctica en mayo y al final del año un webinar para compartir los aprendizajes. La comunidad de práctica es un grupo cerrado de practitioners, son practitioners que están trabajando en este momento en la implementación de sistemas M&I de las políticas públicas climáticas en sus países, desde el diseño, la definición de indicadores, la generación de información u otros que sean relacionados con eso. Y estos son los practitioners que participan en este grupo cerrado. Buscando este año, vamos a buscar tener estos espacios como este webinar, que son abiertos para ir compartiendo
los diferentes aprendizajes. Como estamos comenzando las actividades del 2020, estamos abriendo la comunidad de práctica y estamos solicitando expresiones de interés de aquellas personas que quieran sumarse a la comunidad de práctica y participar de estas próximas 6 sesiones, que son sesiones cerradas, que por favor nos los hagan saber. Hay ciertos requisitos, primero estar involucradas efectivamente en el proceso de SEMANI en los países. Se prioriza los países Euroclima, porque es un proyecto Euroclima, pero no por eso voy a decir que estamos totalmente cerrados a que hayan otros participantes. También se priorizan los practitioners de gobierno, pero sí tenemos una cuota de participantes de otras perfiles, ¿no? De academia, de organismos internacionales que también estén, o de proyectos internacionales que estén viendo este tema y que alimenten en la discusión justamente regional. Y lo que pedimos es que tengan el compromiso de participar en estas sesiones de intercambio y que tengan la disposición para presentar las experiencias que están teniendo en su país en las diferentes sesiones, ¿no? No tienen que ser experiencias concluidas, pueden ser experiencias en marcha y las lecciones que eso implica. A los que estén interesados, tenemos este formulario para que nos dejen su información y que podamos hacer la evaluación. Vamos a recibir solicitudes hasta el 4 de marzo y esperamos poder darles respuesta hasta el 7 de marzo, antes de la primera sesión de intercambio virtual que tenemos el 12. Entonces, voy a compartir este enlace por el chat, pero igual si no va a quedar en la presentación para cualquier cosa. Entonces no me quiero extender más. Les agradezco. Cualquier consulta pueden escribirme a mí o a Beatriz. Muchas gracias. Muchas gracias, Aida, por compartirnos los aprendizajes y por toda esa información de cómo unirse a la comunidad de práctica para quienes estén interesados y cumplan con los requisitos. Quisiera recordarles, porque nos están preguntando, que las presentaciones y la grabación del webinar van a estar disponibles en la página web de Let's Slack, en el chat que está en su panel de control. Ustedes pueden encontrar la dirección para el enlace para acceder a la página web de Let's Slack y poder descargar las presentaciones. También que vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas después de la siguiente presentación. Y ahora, bueno, quisiera comentar que hemos tenido dos colegas del equipo coordinador de la comunidad de práctica, Beatriz y Aida, quienes nos han comentado cómo trabaja la comunidad, cuáles han sido los aprendizajes. Y este es un espacio en el que pues aprendemos unos de otros y aprendemos juntos a partir de las experiencias de los países, pero también es un proceso que busca alimentar lo que está pasando en los países. Y por eso era bien importante en este webinar tener la participación de uno de los miembros de la comunidad. Hubiéramos querido tener varios, pero el tiempo era limitado y quisiéramos presentarles la experiencia de Costa Rica en la estructuración de su sistema de monitoreo y evaluación de la Política Nacional de Adaptación. Para eso tenemos con nosotros a Nazaret Porras, responsable de la cooperación con la Unión Europea y fondos ambientales del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, quien también es miembro muy activo de la comunidad de práctica. Así que muchas gracias, Nazaret, por estar compartiendo con nosotros la experiencia de Costa Rica en este tema y adelante con la presentación. Muchas gracias, Ana María, por la introducción y un saludo a todos y todas quienes están participando en el webinar. Antes de iniciar en mi intervención, que lo que me solicitaron fue comentarles un poco cómo me ha aportado la comunidad de práctica a mi trabajo, quisiera contextualizar cómo llegué a la comunidad de práctica.
Y bueno, como lo mencionaban, yo trabajo en el Ministerio de Planificación Nacional, particularmente en el área de cooperación internacional. Nosotros somos quienes analizamos todas las iniciativas de cooperación que llegan al país y aseguramos que estén en línea con las prioridades nacionales antes de aprobarlas. Esta Rectoría de Cooperación Internacional la hacemos en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que también hace un balance de cómo cualquier proyecto de cooperación se alinea con la política exterior del país y también tiene la comunicación, digamos, con las fuentes cooperantes. Es por eso que cuando inició el programa Euroclima Plus, el primer paso fue establecer lo que se denomina dentro del programa un punto focal nacional en Costa Rica, por esta particularidad de que en materia de cooperación somos dos instituciones rectoras, pues en realidad sí un punto focal tripartita con participación del Ministerio de Planificación, del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también del Ministerio de Ambiente y Energía, particularmente su Dirección de Cambio Climático, por la temática del programa como tal. Y pues nosotros lo que buscamos es asegurar que cada uno de los proyectos e iniciativas que se enmarcan y que son apoyados por Euroclima, pues estén alineadas con nuestras prioridades nacionales. Es por eso que cuando surgió la oportunidad de ser parte de la comunidad de práctica, me pareció un espacio de interés para estar más al tanto de una de las tantas aristas de la temática de cambio climático, siendo que yo no soy una de las personas que están involucrada muy directamente en los procesos de política climática, pero por mi rol dentro del programa Euroclima necesitaba estar un poco más informada. Esto tomó particular interés cuando surgió una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Ambiente bajo el componente de gobernanza climática para solicitar un apoyo. Este apoyo surge porque nosotros en Costa Rica tenemos una política nacional de adaptación al cambio climático que fue aprobada en 2018 y bueno, su horizonte es al 2030 y tiene pues el objetivo de transitar hacia un modelo de desarrollo resiliente que evite pérdidas humanas y daños materiales, pero que también contribuya a la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables y aproveche las oportunidades para soluciones transformadoras e innovadoras. Nuestra política de adaptación tiene 3 ejes instrumentales enfocados en el tema de conocimiento, servicios climáticos, desarrollo de capacidades, en el tema de planificación para la adaptación y en el tema de inversión y seguridad financiera, al lado de 3 ejes sustantivos que tienen que ver con servicios ecosistémicos para la adaptación, que los servicios públicos y la infraestructura se encuentre adaptada y sea resiliente, y también que los sistemas productivos sean resilientes. Esta política, como les mencionaba, fue aprobada en 2018, es de muy reciente implementación y de ahí que se vio la necesidad a la hora de operacionalizar esta política, también diseñar un sistema de seguimiento que nos permita verificar que se están cumpliendo las metas e indicadores que ya dentro de la política se planteaban. Y más aún que, como ya ustedes todos lo sabrán, el tema de la adaptación es bastante complejo porque no corresponde a la implementación de la política simplemente a un ministerio o una institución, sino que se ven involucrados diferentes tipos de actores en las acciones que se necesitan para alcanzar las metas en adaptación. No voy a entrar en mucho detalle de lo que implica la Política Nacional de Adaptación porque no era el objeto de la presentación, pero sí quería que tuviera una pincelada del enfoque que tiene la misma. Al lado de esta Política Nacional de Adaptación, también en Costa Rica tenemos la Agenda Nacional de Evaluaciones que lidera el Ministerio de Planificación. Acá tenemos 15 intervenciones que son de carácter estratégico para el país y lo que se busca es impulsar una cultura de evaluación para aumentar la eficiencia de las políticas públicas. Esto para que cuando realicemos evaluaciones se tomen decisiones de mejora, se amplíen también los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, y en realidad las evaluaciones se ven también como un proceso de mejora continua y de aprendizaje. Entonces, ambos ministerios vieron la necesidad de casar el sistema de seguimiento de la Política Nacional de Adaptación con el diseño de evaluación que se haría en el 2022. Y ahí es donde se solicitó el apoyo a Euroclima para trabajar en estos dos componentes. Son dos componentes que van de la mano, como lo mencionaba. El sistema de seguimiento sirve para el día a día, pero más allá de que sirva para el día a día y para verificar la ejecución,
si está realmente bien diseñado, nos va a dar los insumos necesarios para que cuando se realice una evaluación de resultados, la información ya esté y el proceso sea más rápido y más eficiente. Entonces, para apoyar o para desarrollar este proyecto junto con Euroclima, ambos ministerios convocaron un equipo técnico que está compuesto por personas de la Dirección de Cambio Climático, que de hecho forma parte de esta comunidad de práctica y en algunas ocasiones han compartido las experiencias, también con mis colegas del área de evaluación de Mideplan, FIAP, que nos apoyó también con un equipo consultor que ha venido trabajando con el equipo técnico y los puntos focales más con un rol de coordinación. Ahí es donde entraba un poco más mi papel. Si bien todo el expertise y el conocimiento técnico lo manejan mis colegas de evaluación y la DCC, se solicitó que desde los puntos focales facilitáramos la coordinación y la comunicación entre las dos instituciones, entre el equipo consultor y FIAP, para sacar adelante el proceso. Como lo mencioné antes, este proceso lo que busca es que tengamos los mecanismos como país para avanzar en la operacionalización y en la implementación de la Política Nacional de Adaptación, pero que también en el 2022 hagamos un alto en el camino y reflexionemos qué tanto hemos avanzado y qué ajustes se requieren en el proceso de implementación de la Política Nacional de Adaptación para asegurarnos que el 2030, que es el horizonte temporal de la política, tengamos los resultados que se estaban buscando. ¿Cuáles han sido los aportes de la comunidad de práctica a nivel personal? Como les indicaba, bueno, mi quehacer diario no está directamente vinculado con la implementación de política climática, pero por diferentes razones me he visto involucrada en estos procesos y mi formación, pues en realidad es en ciencias sociales, no en ciencias ambientales, entonces realmente este proceso me ha obligado a actualizarme, a aprender de nuevos temas y la comunidad de práctica ha sido un insumo fundamental para eso. De la comunidad de práctica, no voy a entrar en detalle de todos los temas que se han desarrollado, pero sí de algunos elementos que a mí me han funcionado mucho para poder entender mejor el proceso que se está desarrollando en Costa Rica y tener un rol más activo, no simplemente de coordinación, sino también poder opinar con mayor fundamento en la revisión de productos de la consultoría y en las discusiones técnicas que se mantienen con los diferentes colegas que estamos involucrados en el equipo. Quizá uno de los principales elementos que destaco fue entender que esto no es una ciencia exacta, que no hay una fórmula mágica para hacer adaptación y que en realidad todos los países estamos en el proceso de aprender haciendo, que es un tema incluso cíclico y en el que lo que se realiza en un país no necesariamente va a funcionar en el otro. Entonces eso ha sido de mucha utilidad para entender por qué estamos planteando algunas de las acciones dentro de la Política Nacional de Adaptación y también por qué estamos decidiendo algunos de los indicadores que se están plasmando en el sistema de seguimiento. Algo muy importante también fue comprender los diferentes enfoques que se le pueden dar a la política de adaptación. Recuerdo que hay algunos países que tienen un énfasis mucho más sectorial, otros quizás están enfocados también en el tema de articulación territorial o multinivel y ver cómo eso se plasma en la experiencia de Costa Rica. También una de las discusiones que manteníamos es cómo la adaptación al realizarse en un contexto local hace que sea bastante complejo su medición y la disponibilidad de datos climáticos. También de lo que discutíamos son los diferentes enfoques que se le dan a los sistemas de seguimiento dependiendo de los recursos y prioridades del país, y eso ha sido clave para ir comprendiendo cuál es la línea y cómo queremos orientar como país el sistema de seguimiento que nosotros estamos construyendo en Costa Rica. También algo muy útil fue los diferentes tipos de indicadores. Recuerdo que en una de las sesiones se nos dieron, bueno, en varias de las sesiones se nos daban muchísimos ejemplos de indicadores que se están utilizando tanto en países latinoamericanos como en países europeos, en las diferentes categorías de esos indicadores. Y eso ha sido muy útil para cuando hemos tenido que revisar la batería de indicadores que ya tenemos, identificar vacíos y ver también cuáles son factibles de acuerdo a la disponibilidad de recursos que tenemos en el país. La comunidad de práctica
también ha sido muy útil por la modalidad que tiene. Al ser virtual da flexibilidad de que podemos escucharla cuando estamos en la oficina o incluso si estamos en otro sitio. Funciona muy bien. También al existir las grabaciones de las sesiones, si es de interés, podemos escuchar alguna de las sesiones o simplemente revisar el material que está en el repositorio de información. De hecho, cuando yo estaba apoyando con la revisión de los productos de la consultoría del sistema de seguimiento y el diseño de evaluación, muchas veces me devolvía los documentos y presentaciones que tenían algunas de las sesiones para refrescar información y ver si alguno de los elementos que estaban allí podían reflejarse mejor en la experiencia de Costa Rica. Creo que algo muy valioso de la comunidad de práctica es la flexibilidad y la apertura, de que si hay interés de un nuevo tema que tal vez no estaba definido desde el día uno, existe esa apertura desde el equipo que está liderando la comunidad de práctica de buscar experiencias y de ver cómo se incorpora dentro de las diferentes sesiones. Y otro elemento que considero muy valioso es la red de contactos, porque así podemos identificar en los diferentes países de la región quienes están trabajando el tema de adaptación, y si tenemos interés de profundizar en cómo uno de los países está haciendo algo, pues es más fácil identificar a la persona a través de esta red de contactos. Básicamente eso era lo que yo les quería compartir. Realmente para mí ha sido un proceso muy valioso estar en la comunidad de práctica porque he aprendido muchísimo entre un balance muy interesante entre lo que son conceptos y teoría, pero también experiencias prácticas de países, y me ha dado las herramientas para tener un rol mucho más activo en las discusiones técnicas de este proceso que estamos llevando en Costa Rica del diseño del sistema de seguimiento y el diseño de una evaluación de resultados de la Política Nacional de Adaptación. Muchísimas gracias, Nazaret, por compartir con nosotros esa experiencia y también los avances en el proceso de definición de esos instrumentos para medir los avances y los impactos de la Política Nacional de Adaptación. Quisiera ahora abrir a preguntas y también a comentarios. Estamos viendo entre las personas que están conectadas varios miembros de la comunidad de práctica. Así que sería también preguntas y comentarios. Ustedes pueden escribirlos en el chat. Tenía una pregunta que es más bien general antes de que terminaran las presentaciones. Y tengo aquí de José Nicolás Molina Colmenares que pregunta cuáles son los desafíos para la comunidad de práctica de políticas climáticas. Esto es para las tres ponentes. Entonces, si nos pueden comentar muy brevemente cuáles son los desafíos. También preguntan si, aunque esto ya se mencionó, pero tal vez, Aida, si lo puedes aclarar, si se enviará alguna invitación o solicitud oficial para los países para formar parte de la comunidad de práctica. Y también nos preguntan si es necesario, si es indispensable trabajar en el gobierno. Entonces, si pueden responder a esas. Y después tengo unas que son más de contenido, pero repito, los retos, que si se va a enviar una invitación oficial a los países y si es necesario ser funcionario de gobierno para formar parte de la comunidad de práctica. Entonces, no sé, Beatriz, si quieres iniciar. Muchas gracias, Ana María. Bueno, respecto a los desafíos, para mí, en mi experiencia, lo más complejo ha sido preparar las sesiones. Preparar las sesiones para aportar algo concreto, sustancial, que les sirva a los demás, entender cómo están los países avanzando en este tema y poder identificar quién tiene algo que contar. Entonces, preparar cada sesión es un desafío en sí, porque pues sí, requiere de análisis,
de preparación para que realmente se pueda exprimir la información y sea sustancial lo que compartimos pues cada 6 semanas. Ese sería el principal desafío para mí. Aida, ¿quiere mencionar lo de los desafíos y también responder a las preguntas sobre la participación de nuevos miembros? Sí, claro. En términos de desafío, por un lado coincido con Beatriz, ¿no? El preparar las sesiones operativamente para nosotros como el equipo que las coordina es un reto. Yo rescato además un segundo reto que es el tema del tiempo, ¿no? Sabemos que todos los practitioners de gobierno que están involucrados en temas de EMANI están sobrecargados de cosas. Entonces, enlazado a eso del desafío del diseño de la sesión, es el desafío de cómo se aprovecha bien ese tiempo que muchos están haciendo el esfuerzo de encontrar para conectarse, ¿no? Entonces yo creo que es un desafío de todos como comunidad de práctica. Finalmente la comunidad de práctica son los miembros que participan en la comunidad de práctica y yo rescato el desafío ese, ¿no? De contar con el tiempo, pero ahí también hay que mencionar la oportunidad, como dijo Nazaret, de que las sesiones sean virtuales, da la ventaja de que uno se puede conectar remotamente donde uno esté, ¿no? O ver la grabación si es que no se pudo conectar, entonces son alternativas a ese desafío. Y un tercer desafío que yo quería mencionar es cómo no duplicar lo que otros probablemente ya estén haciendo, ¿no? Y más bien que lo que estemos haciendo complemente o busque sinergias con otros. Todos sabemos que hay muchas iniciativas a nivel regional que están trabajando los temas de monitoreo y evaluación, ¿no? De diferentes aspectos. Sabemos que es un tema grande y complejo. Entonces, ¿cómo no duplicar y cómo más bien lo que proveemos como comunidad de práctica complementa o suma o invita a que llevemos adelante cosas en conjunto para que cada quien vaya armando como una pieza de rompecabezas, ¿no? Entonces, conceptualmente suena como sencillo porque simplemente conversar con las diferentes iniciativas que están haciendo, eh, pero en realidad es complejo porque nuevamente volvemos al desafío número 2 del tiempo, es que es bien difícil ir coordinando agendas y todo. Entonces, yo creo que esos tres desafíos son los que rescato. En cuanto a las otras dos preguntas sobre las invitaciones, se manda una comunicación, además de esta invitación abierta que estamos haciendo para que envíen sus expresiones de interés a aquellos que están interesados, valga la redundancia. Se están mandando comunicaciones a los puntos focales de Euroclima para informarles que está nuevamente abierta la posibilidad de recibir solicitudes para ser miembro de la comunidad de práctica. Entonces hay una comunicación un poco más formal a través de los puntos focales de Euroclima, pero es abierto, esto es una convocatoria abierta, los que están acá conectados a los que se enteren por otras vías que estamos recibiendo. Y finalmente sobre la consulta de gobierno, sí, nuestro énfasis es en practitioners de gobierno, que son los que tienen a su cargo el diseño y la implementación de los sistemas MID, pero no estamos cerrados a solo gobierno, ¿no? Sí tenemos una flexibilidad en el cupo en que puedan sumarse ya sea proyectos, iniciativas u otro tipo de actor, pero lo que sí, que de alguna manera estén involucrados con la implementación de los sistemas EMANI de su país, ¿no? Entonces, el vínculo con los sistemas EMANI nacionales en el país es importante. Si bien no sea de gobierno, tiene que tener algún tipo de vínculo con eso. No sé si eso responde la pregunta, y en el formulario cuando lo vean hay un campo para explicar cuál es ese vínculo, ¿no? Entonces, si no es de gobierno, ahí pueden especificar que yo no estoy del gobierno, pero trabajo en este proyecto, soy parte de esta organización que apoya de esta forma al gobierno, ¿no? Entonces solamente el campo para la información que hay que llenar, además de la información personal, estamos pidiendo que nos digan cuál es el vínculo con los sistemas EMANI de su país, y además que nos cuenten qué experiencia tienen que les gustaría compartir. Y ahí lo que yo quería hacer énfasis es que no esperamos que sean experiencias que ya concluyeron, ¿no? Y yo creo que los que son miembros de la comunidad de práctica ya lo vivieron en los 2 años. Lo que uno comparte no tiene que ser que ya implementaste el sistema y estás compartiendo las experiencias post-implementación.
yo creo que el hecho de tener simplemente la idea de querer hacer algo, de poder compartir los retos que estás enfrentando por querer implementar algo, de poder decir, quiero tener esos indicadores de adaptación, no sé cómo hacerlo, eso ya de por sí es un valor importante para la comunidad práctica porque es insumo para que se vayan dando las conversaciones, ¿no? Entonces, esos insumos, que son cosas en proceso, también son válidos de, de compartir. Muchas gracias, Aida. Tengo otros dos bloques de preguntas que voy a dividir, unos que son más de contenido, es decir, del tema de monitoreo y adaptación, y otro segundo bloque que es de nuevo algunas aclaraciones sobre la participación en la comunidad de práctica. Pero me falta, Nazaret, antes de terminar este primer bloque sobre los retos, pero quisiera aprovechar que en este momento le voy a dar la palabra para hacerle una pregunta directa que tenemos para ella, que es ¿cuál es el estado de avance del sistema de evaluación de la Política Nacional de Adaptación de Costa Rica? Si ya tienen una batería de indicadores y los mecanismos institucionales para el seguimiento. Adelante, Nazaret. Gracias, Ana María. Bueno, quizás es importante aclarar que son dos procesos los que hemos estado trabajando. Por un lado, el sistema de seguimiento como tal de la Política Nacional de Adaptación y luego como otro elemento es un diseño de una evaluación de resultados que se aplicaría en 2022. Con respecto a esto, el diseño de la evaluación ya lo tenemos listo, eso por el momento pues es de uso interno y como lo digo, es un diseño que incluso en el 2022 se tiene que revalorar a la luz del contexto de ese momento para ver si se necesitan algunas modificaciones o no, pero la importancia de ese diseño es que ya sabemos cuál es la información que necesitamos ir generando en el sistema de seguimiento para poder darle respuesta a las preguntas que tenemos planteadas en ese diseño de evaluación. Devolviéndome al sistema de seguimiento, quizás es importante aclarar que desde que se formuló la Política Nacional de Adaptación ya había un sistema de indicadores, una batería de indicadores. Entonces, en este proceso lo que hemos hecho es reconstruir la teoría del cambio para identificar vacíos que teníamos en esa batería de indicadores y en este momento a nivel interno se está analizando la matriz final de indicadores para esperamos en los próximos meses ya contar con una versión final de los indicadores a los cuales se le va a dar seguimiento. Y estamos trabajando a nivel país en los arreglos normativos que eso implica. La Dirección de Cambio Climático es la institución, bueno, el Ministerio de Ambiente a través de la Dirección de Cambio Climático es la institución rectora en la materia, entonces ellos están diseñando toda la estrategia de arreglos normativos e institucionales porque como ustedes se podrán imaginar, pues son múltiples instituciones las que alimentan esos indicadores, entonces se les van a facilitar las fichas metodológicas para que puedan trabajar en eso, pero se tienen que formular arreglos en los que se establezcan responsables y plazos de alimentar el sistema de seguimiento. Muchas gracias, Nazaret. Ahora tengo algunas preguntas que les pido por favor que ustedes respondan según consideren conveniente. Una pregunta de Loarri Gabriel es, ¿cómo medir a largo plazo las políticas climáticas? Tenemos también otra pregunta. ¿Cuáles son, bueno, para Nazaret en este caso, a qué se refiere con articulación vertical del monitoreo y evaluación? Y también en general piden para, creo que esta es más para Aida o Beatriz, ¿cuál es el marco conceptual de la comunidad de práctica que mencionaron al comienzo? Entiendo que fue Beatriz, si lo puede esbozar. Y otra pregunta para las tres, ¿qué limitantes se pueden encontrar al momento de diseñar el sistema de monitoreo y verificación si se está iniciando el proceso? Y
por último, hay una pregunta aquí que tal vez es más para Beatriz. Si hay algún set de indicadores de base relacionado con los proyectos Euroclima Plus, en general, para monitorear mitigación y adaptación en general o por sector. Y es dice, para no duplicar, ¿verdad? Si hay algo ya para los proyectos Euroclima Plus. Entonces, dejo con esas preguntas y después cierro con algunos que son sobre la participación en la comunidad de práctica para quienes estén interesados. Adelante, ¿quién inicia? ¿Está Beatriz conectada? Aquí estoy, Ana María. Ah, De acuerdo, adelante. Que habías bueno, perdido la conexión un momentito. sí, volví. Empezando por lo más sencillo, para la persona que nos pregunta sobre el marco conceptual de la comunidad de práctica, como veníamos comentando Aida y yo en nuestras presentaciones, esto surge de una necesidad que detectamos y de una línea de trabajo que tiene Euroclima, que es cómo reforzar los sistemas de monitoreo, evaluación y el marco de transparencia de las políticas climáticas dentro del Acuerdo de París, ¿no? Entonces, desde FIAP recibimos tres demandas de tres países. Una es el caso que contaba Nazaret de su política nacional de adaptación, y vimos que ahí había un nicho para trabajar conjuntamente sobre cómo fortalecer estos sistemas, que, como digo, pues tienen que ver con temas de arreglos de gobernanza, o pueden tener que ver con temas más específicos de indicadores, ¿no? Pero este fue el primer marco que establecimos sobre la comunidad de práctica. También entendiendo que el aprendizaje entre pares y la cooperación entre homólogos pues era una herramienta que puede ser muy eficaz para superar las barreras, ¿no? Nazaret ha puesto muchos ejemplos de cómo la comunidad de práctica le ha servido en su proceso nacional. Aunque los ejemplos fueran de otros contextos, pues le ha permitido intercambiar experiencias y nutrir su proceso nacional que estaban viviendo desde Mideplan y MINAE en Costa Rica, ¿no? Respecto a la última pregunta, el set de indicadores de proyectos de Euroclima Plus, tengan en cuenta que al monitorear un proyecto o un programa de cooperación, lo que monitoreamos es el avance y los resultados de esos proyectos. Euroclima, como resultado final, sí que se plantea en qué medida se ha podido avanzar en las contribuciones nacionales determinadas de los 18 países participantes, pero no tiene una batería de indicadores que puedan permitir aplicarse a una política nacional, porque estamos mirando el programa en su conjunto. Dentro de las líneas de trabajo del programa pues han establecido resultados e indicadores, pero más sobre el qué hacer del propio programa, sobre en qué medida estamos consiguiendo los resultados que nos habíamos planteado de apoyo a los países. Y tienen que ver, pues como decía, tiene parte que ver con targets de mitigación muy general como objetivo aspiracional, y sobre todo en qué medida se han fortalecido marcos regulatorios en América Latina, se han presentado NFs revisadas a UNFCCC, se han diseñado sistemas de maní, en fin, una batería de indicadores muy relacionada con las líneas de trabajo que tenemos. Y por contribuir un poco a la primera pregunta de Loarri, ¿cómo medir a largo plazo las políticas climáticas? Es algo bastante complejo, pero ya hay cierto avance en las estrategias de largo plazo, y está claro que en mitigación es mucho más sencillo, ¿no? Si se establece una meta de descarbonización, el largo plazo es quien está marcando cuándo se va a conseguir, y hacia atrás cuáles son las metas intermedias. Y en adaptación obviamente es mucho más complejo, pero como comentaba Nazaret, hay que seleccionar cuáles son las variables, fuerza de tu política nacional de adaptación, cuál va a ser el foco, y es que voy a medir resiliencia, y en base a qué variables para ir recabando la información y poder medir avances realmente a largo plazo. Eso por mi parte, Ana María. Muchísimas gracias, Beatriz. Quisiera darle la palabra ahora a Nazaret
para que nos comente sobre las preguntas específicas para ella y en general si quiere comentar sobre alguno de los otros temas. Muchas gracias, Ana María. Con respecto a la consulta de la articulación vertical, ahí a lo que hacía referencia es que existen diferentes niveles de planificación. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos la planificación a nivel de municipio, a nivel de regiones de desarrollo y a nivel de planificación nacional. Entonces, un reto para el sistema de monitoreo y evaluación es cómo ir sumando los diferentes elementos que están en esos niveles. Y también, como lo mencionaba en la intervención, bueno, algo de lo que hemos aprendido es que la adaptación se hace a un nivel muy local. Entonces, se vuelve bastante complejo la agregación de los indicadores. ¿Eso qué me refiero? Por ejemplo, puede haber un indicador que sea de pérdidas de daños, que está bien, es fácil sumar a nivel nacional la estadística, pero los indicadores que tienen que ver más con resiliencia se vuelven más complejos de cómo voy a manejar el indicador a nivel nacional si la resiliencia se mide a un nivel muy local. Entonces, a eso era lo que me refería un poco con la articulación vertical, asegurarnos que el sistema de monitoreo y la política, los reportes sobre lo que se está avanzando en la Política Nacional de Adaptación reflejen no solo el trabajo que se puede hacer en un ámbito nacional o sectorial, sino también lo que se está haciendo a nivel de municipio y regiones de desarrollo, y es algo en lo que el país todavía pues estamos trabajando. Con respecto al tema de medir a largo plazo el resultado de las políticas climáticas, bueno, es bastante complejo, necesariamente, como lo mencionaba antes, se tiene que priorizar y se tiene que priorizar en función de los recursos y la información que tenemos disponible a nivel país. Entonces, bueno, como lo decía en Costa Rica, nuestra política nacional de adaptación tiene una temporalidad de 2030 y tenemos que identificar cuáles son los indicadores de resultado y de impacto que nos demuestren cuánto ha avanzado de 2030. También la idea es articular otros procesos de planificación, como ya se ha hecho con el Plan Nacional de Desarrollo de Inversiones Públicas y también como se está trabajando en el Plan Estratégico Nacional, que es con una visión al 2050, pero esto todavía es un proceso en construcción. Muchas gracias, Nazaret, y quisiera pasarle la palabra a Aida. Aida, creo que está pendiente la pregunta, bueno, ¿cuáles son las limitantes al tratar de empezar de cero a diseñar un sistema de monitoreo para la política climática? Entonces, si puedes comentar sobre eso y sobre alguno de los otros temas. Sí, claro, Ana María. Muchas gracias. Voy a tratar de ser como sintética porque creo que parte de las limitantes es lo que se ha estado viendo a lo largo de todas estas sesiones, ¿no? Pero yo rescataría como, como los grandes retos, ¿no? Es el tema de la gobernanza, empezando por la parte institucional, ¿no? Eh, cómo transversalizo el tema a los diferentes sectores, ¿no? Porque el cambio climático no lo ve solo la agencia ambiental, sino se reparte las acciones en diferentes sectores, entonces cómo transversalizar a nivel sectorial y también se implementa a nivel subnacional o territorial, entonces todo el reto de la institucionalidad y la gobernanza horizontal y vertical, yo creo que es uno de los primeros retos. Uno segundo es la falta de las fuentes de información, ¿no? A veces no necesariamente es que no hay la información, sino que la información no está disponible y accesible para, para que sea procesada. Entonces, todo el tema de las fuentes de información, la calidad de la información, la disponibilidad de la información y todo lo que tiene que ver con la información que va a alimentar el sistema es otro de los grandes eh, bloques. Hay un tema de capacidades, como yo mencionaba más temprano, las capacidades más de las personas que tienen que llevar adelante el proceso, pero la capacidad instalada, técnica, dentro de las instituciones que tienen que montar el sistema, eh, es, es otro, ¿no? Se me ocurren esos como los primeros grandes retos que son los que han ido saliendo en las diferentes sesiones, pero ahí yo también quería enfatizar en el hecho
no empezar de cero, ¿no? Eso es bien importante porque muchas veces sistemas M&E están ya implementados en los países para distintos sectores o para distintos proyectos y en realidad son puntos de partida importantes que hay que primero mapear y saber cuáles son posibles de aprovechar y construir sobre lo ya existente. Entonces, no solamente fijarnos en las limitantes, que son importantes, sino ver cómo superamos esas limitaciones de diferentes formas. Yo solamente quería complementar lo del marco conceptual de las comunidades de práctica. A mí me gusta como verlo como en diferentes niveles, ¿no? Y la comunidad de práctica, por un lado, tiene los países concretos donde FIAP está prestando alguna asistencia técnica específica a los sistemas de monitoreo y evaluación, que son unas experiencias ricas que alimentan a una segunda capa, que son los miembros de la comunidad de práctica, que son estos practitioners que hemos identificado que están todos involucrados en diseñar o implementar sistemas M&E en los países de Latinoamérica y que son parte de un grupo de 85 personas que se conectan a estas sesiones de intercambio, pero después como eso llega a un grupo más grande, que son los interesados en estos temas, a quienes podemos compartir los aprendizajes que este grupo ha ido teniendo a lo largo de sus sesiones, ¿no? Entonces, conceptualmente, desde la perspectiva de la plataforma LETCLAC, la combinación de estos tres niveles es lo importante, ¿no? Hay unos que están implementando acciones concretas, en este caso a través de la asistencia de FIAP, hay un grupo mayor que está compartiendo entre ellos los retos y las experiencias que están teniendo en sus países y que a través de este intercambio estamos apostando porque se facilite y se potencie la velocidad y la calidad con la que se están llevando adelante las cosas y las capacidades de las personas que están participando. Y el tercer grupo, que es en realidad todos los interesados con quienes podemos compartir en espacios más abiertos, como los webinars o los talleres regionales, la visión, ¿no? Entonces, esa visión por capas y como proceso, ¿no? Donde ya esta identificación de las necesidades provenientes de los mismos miembros me marca el hilo conductor que me va a llevar a tener estas sesiones. No sé si quedó algo pendiente de responder, pero creo que hemos respondido. No, muchas gracias, Aida. Precisamente había una pregunta de qué ofrece la comunidad de práctica a aquellos que están interesados en el tema, pero que no son parte del grupo de la comunidad. Entonces, creo que lo has respondido ya de cómo se comparte a través de estos webinars, de los reportes, etcétera. Eso, sí había una pregunta y ahora paso a las preguntas sobre la comunidad de práctica, si tienen, además de gobiernos y cooperación internacional, miembros del sector privado. También hay una pregunta si además de las personas que trabajan directamente en M&E de monitoreo y evaluación de política climática, podrían participar algunas personas que no trabajan directamente en eso, pero sí con políticas sectoriales como agrícolas o forestales que tienen componentes de cambio climático. Entonces, esas son más como de funcionamiento de la comunidad de práctica. Y quisiera terminar con dos preguntas que también son de contenido, que no quisiera dejar fuera, aunque ya tenemos muy poquito tiempo, así que las respuestas un poco cortas. De Edgar Alanoca nos pregunta, ¿cómo se verifica el cambio en las comunidades u organizaciones sociales o la población por la influencia y aplicación de estas políticas de mitigación o adaptación al cambio climático? ¿Y cómo contribuye la teoría de cambio a esta medición? Y Graciela Álvarez nos pregunta si es recomendable homologar indicadores de adaptación a nivel intermunicipal o estatal. Entonces, ya cierro a las personas que han hecho algunas otras preguntas, hemos tratado de agrupar en algunos temas, así que gracias por contribuir con sus comentarios y preguntas que hemos tratado de agrupar. Por favor, Beatriz, Aida y Nazaret, comentarios breves sobre esas preguntas. Gracias, Ana María.
Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado y que han hecho tantas preguntas. Nos alegramos mucho de que la materia sea tan sustantiva. Y yo creo que las últimas, bueno, respecto a la comunidad de práctica, reforzar lo que hemos comentado. Está dirigida a sector público, a personas que trabajan en gobierno, con la responsabilidad de hacer monitoreo de las políticas. Sí que habla un poco para personas que no están en gobierno, pues tienen que ver con el seguimiento de las políticas. Pero sí que es importante que compartamos esa base para avanzar conjuntamente, máximo cuando llevamos 2 años en la comunidad de práctica. Y yo creo que las otras dos preguntas son, creo que Nazaret quizá seguramente va a dar una respuesta más sustantiva que yo, dada su perspectiva más desde gobierno, ¿no? Así que eso va a ser. Nazaret, ¿quieres comentar? Bueno, muy brevemente lo que les puedo comentar es cómo nos ha funcionado a nosotros la teoría de cambio. Como les comentábamos, bueno, ya teníamos la política diseñada y aprobada. Sin embargo, a la hora de trabajar en la revisión de la materia de indicadores y en realidad en establecer el sistema de seguimiento como tal, fue una herramienta muy útil para ver cómo todo eso se plasmaba en esta lógica causal que lleva a la teoría de cambio e identificar cuáles eran los vacíos que teníamos o algunos cuellos de botella que podían existir, incluso también para priorizar indicadores y no quedarnos, ver el balance entre indicadores de insumo, indicadores de resultado e indicadores de impacto y identificar cuáles de esas categorías teníamos que fortalecer como país. Entonces, esa es la utilidad que le hemos visto a la teoría de cambio en este ejercicio. Con respecto al medir el cambio, digamos, a nivel de comunidades o de organizaciones, pues realmente ese ha sido un tema muy complejo. A nivel de Costa Rica lo hemos identificado como uno de los retos y una de las formas en la que estamos valorando analizarlo es que dentro de los indicadores lo que queremos ver es cuántas instancias han incluido dentro de su planificación acciones de adaptación. Ya eso es un paso uno para ver si todo el proceso de capacitación e incidencia se ha plasmado en la planificación. Y en la evaluación de resultados que esperamos hacer en 2022, queremos hacer una primera aproximación a cómo se ha plasmado, digamos, esas acciones que quedaron planificadas en resultados. No tenemos un indicador, digamos, en este momento para medir resultados sobre eso, pero en la evaluación en el 2022 queremos que nos dé algunas luces de cómo se avanza ya de la planificación a, digamos, a la implementación práctica de las acciones de adaptación, qué resultados tiene y qué tendencias se pueden, digamos, identificar. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, creo que estamos ya que hemos respondido a las preguntas y más bien quisiera pedirle a Aida, hay una creo que no quedó respondida sobre la participación del sector privado y Aida, si pudieras comentar sobre cómo lo que sigue, las sesiones que siguen, se van a compartir con la comunidad más amplia. Es decir, cómo lo que se va a trabajar este año en la comunidad práctica va a compartirse con otros, que fue otra de las preguntas que nos habían hecho. Ya para cerrar, muchas gracias a todos. Estamos cerrando ya con las preguntas que había hecho y estos elementos que faltaban. Aida, si pudieras compartir eso para el cierre, por favor. Sí, solamente rápidamente con respecto a lo de participación de privados, yo entiendo que calza dentro de este cupo, un cupo es limitado, pero cupo finalmente que podemos ver dependiendo de la demanda que tengamos, de aquellos actores que no son practitioners gubernamentales, pero que están involucrados de alguna manera con la implementación del sistema CMI en los países. Eh, entonces da para tener esta apertura a otro tipo de actores, ¿no? Si es que es relevante su papel en el país en el que están participando, ¿no? No sé, espero que eso responda a la pregunta. En cuanto a cómo compartimos la información,
Tenemos, como mencionó Beatriz, van a haber unos casos y unos documentos que vamos a comenzar a circular en los próximos meses, casos país específicos de México y de Uruguay que vamos a circular, son documentos cortos compartiendo la experiencia concreta. Va a haber una sistematización de los aprendizajes, un poco lo que hemos conversado ahora en el webinar, también en un documento disponible para todo el mundo, y hay una guía, una guía o lineamientos sobre cómo llevar adelante las comunicaciones nacionales de adaptación, que también ya está disponible, todo está en esa diapositiva con los recursos disponibles, eso es lo que hay en este momento. Lo que se nos viene para el 2020 era este webinar abierto para todo el público. Estamos buscando mecanismos, porque parte de lo que hemos aprendido nosotros internamente es que todas estas discusiones internas de la comunidad práctica son muy ricas en información y quisiéramos buscar la manera de poder compartir de alguna manera con otros. Entonces estamos buscando tener productos de gestión de conocimiento sencillos que nos permita ir sacando cada cierto tiempo algún resumen de mensajes clave en estos grandes temas que tenemos, ¿no? Entonces sí esperamos que esto pueda ir saliendo como productos pequeños, pero que permita ir filtrando esta información que puede ser valiosa para otros. Tenemos el webinar a final de año, probablemente en noviembre, ya les va a llegar la comunicación oportunamente. Y después tenemos un espacio, este año tenemos el taller regional de Let's Slack, que es el 8º taller regional de Let's Slack, en mayo en Lima, y uno de los ejes del taller va a ser el tema de métricas. Si el taller es un espacio abierto, probablemente tenga web streaming, la comunidad práctica va a participar evidentemente en alguna de las sesiones compartiendo también los hallazgos que tengamos. Entonces hay algunos hitos a lo largo del año que nos va a permitir hacerlo. Ya nos pasamos 2 minutos, entonces yo ahí nomás agradezco a todos, quedo a disposición para cualquier consulta y muchas gracias a todos. Sí, muchísimas gracias, Aida. Yo quisiera darle las palabras de cierre a Beatriz, agradecerles a las tres, Beatriz, Aida, Nazaret, por compartir sus experiencias y conocimientos con la comunidad de personas de América Latina y el Caribe que estamos trabajando en promover un desarrollo resiliente y bajo en emisiones. Y recordarles a todas las personas que han participado que pueden encontrar tanto la grabación del webinar como las presentaciones en la página web de la plataforma Let's Slack, que tienen en sus pantallas la dirección. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes, Aida, Beatriz, Nazaret, esta mañana, y paso a Beatriz para hacer el cierre. Muchas gracias, Ana María, Aida y Nazaret. Ha sido un gusto compartir con vosotras este espacio, sobre todo a todas las personas que os habéis conectado y que todavía seguís aquí en el último minuto de la sesión. Esto nos indica que realmente la temática es importante y sustancial, y seguiremos por ello trabajando desde Euroclima Plus con la plataforma Let's Slack para avanzar y poder socializar todos estos aprendizajes que, como hemos visto durante la sesión, son innumerables. Estén muy atentos a las redes sociales de Let's Slack, de la CIAP y de Euroclima Plus, porque en estos meses seguiremos compartiendo experiencias, aprendizajes y lo que vayamos construyendo en el camino de esta comunidad de práctica. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar pronto. Muchas gracias y buen día y muchos éxitos en todas sus actividades.